Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. La Roya, un paraíso a 75 kilómetros de Almería, a 7 kilómetros de Macael, la zona del mármol por excelencia. Los musulmanes la calificaron como una zona próspera. Lo es, de verdad. Entre las sierras se esconde un rincón libre de coronavirus. Y eso ya es mucho decir. En la pandemia no ha habido positivos, no llega al pueblo a 200 habitantes. Y mientras nosotros hablamos de contagios, de Eurotest, de farmacias, de brotes, de sexta ola, pues ellos tienen un problema que no es menos importante, la verdad. Luis y Aurora se jubilan. Y vale, ¿y qué? Pues que de ellos depende el único bar del municipio. Y de ellos depende que este bar siga aún con vida. Los jóvenes, los que podrían dar el relevo generacional, viven abocados a su trabajo en las canteras. De encontrar un relevo en la gestión del bar depende no solo los 700 habitantes, las casi 200 personas que viven allí, sino que también el negocio del pueblo. Por ejemplo, el hostal rural, porque si sin gastronomía no hay paraíso. Bueno, Loli, la alcaldesa, pedía en News Diario que una familia con hijos de entre 3 y 6 años, a ser posible, llegue a continuar con la tradición hostelera y de paso a intentar repoblar el pueblo. No deberán pagar nada por quedarse con el negocio. Y bueno, y ahora que estamos en un tiempo de gran renuncia, de muchas personas que quieren dejar su puesto en la gran ciudad estresante, agobiante, para empezar una nueva vida con 30, con 40 años, pues muchas personas están dispuestas a conseguir ese puesto. 200 solicitudes llevaban ya antes de las Navidades, supuestamente habrán aumentado. Esperemos que así sea y ya estaremos prontos a saber quién se queda con el bar del pueblo. Porque en los municipios sin COVID, en este municipio sin COVID en concreto, hacen falta restauradores, no vacunas, que también. Historias de la realidad, de esa que queremos contaros a partir de hoy, martes. Hoy lo haremos hablando sobre el COVID, pero muchos temas tenemos preparados. Por lo tanto, hoy empezamos. Ahora en Jaque Mate, la realidad. Bueno, pues para analizar la situación de la COVID, ya sabemos que estas navidades han sido marcadas por la sexta ola, estamos con Julián Ezquerra, de AMITS. Con él vamos a hablar sobre todo de la atención primaria, que es uno de los grandes problemas que tiene a día de hoy nuestro sistema sanitario. Se habla de un colapso en esta atención primaria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Bueno, en los últimos días, para empezar a hablar del tema, Castilla y León, en este gobierno interino que está habiendo tras la expulsión de Ciudadanos, que también tenía su consejera de Sanidad, pues Castilla y León ha propuesto un plan de jornadas voluntarias y remuneradas extra por la tarde para los dos médicos durante los próximos 2 meses. Van a ser jornadas pagadas a 314 euros los médicos y a 209 euros los enfermeros. Todo esto por jornada. ¿Qué le parece esta nueva propuesta? Pues esto lo que pone en evidencia es que hay una importantísima falta de médicos y que no queda más remedio que los pocos que ya quedan pues tengan que doblar turnos, y para que lo hagan o les ofreces un estímulo razonable o la gente no está dispuesta ya a hacer un trabajo extra de forma gratuita, ¿no? Ya hace muchísimos años que está inventado esto en el sector de los hospitales, son las famosas peonadas, toda la vida han existido, ¿no? Te quedas por la tarde, haces un plan de quirófano o haces unas consultas externas o haces unas pruebas complementarias y te lo retribuyen aparte. Bueno, pues esto es la nueva idea que se ha implantado en la atención primaria. Pero no hay que ir a Castilla-León, que ha sido publicado hace nada en el boletín. Es que en Madrid llevamos con esto ya también unos cuantos meses. Aquí en Madrid también se llaman estos módulos que llamamos, que se retribuyen a 50 euros la hora y que te permiten hacer en turno contrario 4 horas más de consulta por 200 euros. Entonces, esto está ya todo inventado. Ya digo que esto no deja de ser el modelo peonada trasladado al ámbito de la atención primaria. ¿Y es este modelo la solución? Por lo Pues menos a corto plazo. No, yo creo que, hombre, a corto plazo quizá no queda otra, porque formar a un médico de familia para que trabaje en un centro de salud son 10 años.
Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es que con los que hay, pues intentar estirar lo máximo posible la jornada laboral para dar cobertura a estas inmensas agendas que hay y que los pacientes tienen también necesidades que hay que atender y que no pueden esperar. Entonces, no queda otra. Que esto se debería hacer de forma paralela, además, a intentar captar de nuevo a todos aquellos compañeros que han decidido huir del sistema, o bien porque se han ido de España, o bien porque se han refugiado en la urgencia hospitalaria, o incluso en las privadas. Pues habría que hacerlo también de forma paralela e intentar captarlos con contratos dignos, con contratos razonables, hacer un modelo de acceso a la función pública sanitaria diferente que permita consolidar el empleo de forma rápida y eficaz y no que tengas que pasar por el calvario de la eventualidad, la interinidad, pues la precariedad, en definitiva, durante tantos años. Pero ya digo que de momento, mientras esto no se solucione y no parece que vayan por ahí las ideas de los distintos gobiernos, pues habrá que incentivar, ya digo, que la jornada laboral se incremente en 4 o 5 horas en turno contrario y mediante una retribución adecuada, pues la gente quiera optar a ellas. Lo cierto es que para muchos esto es una situación de largo recorrido, es decir, no ha comenzado en esta sexta ola, ni siquiera ha comenzado la pandemia, sino que el problema de la atención primaria es un problema de años. ¿Cuándo dieron la voz de alerta? ¿Cuándo empezó a darse la voz de alerta? ¿Cuándo se empezaron a ver signos de preocupación? Pues esto lleva ya un largo recorrido, ¿no? Ya hace muchos años que tenemos claro cuál era la demografía sanitaria en cuanto a los profesionales. Sabíamos las pirámides de edad y todos éramos conscientes de que se iba a producir un desequilibrio muy importante a raíz de que nos tenemos que jubilar de forma masiva entre el 20 y el 30%, depende de las especialidades y depende de las comunidades, en estos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que tú veías venir el problema, pero nunca veías las soluciones, porque el incremento de nuevos médicos para sustituir a esa pirámide de edad tan alta que teníamos en vías de jubilación, pues no se puso en marcha. Entonces, como no se pusieron en marcha todas aquellas medidas necesarias para dotarnos de los profesionales necesarios, ahora tenemos el problema que tenemos. A esto hay que añadir otra cosa, y es el ejemplo, lo he puesto muchas veces, ¿no? En este mes de mayo pasado, en el 2021, terminaron en Medicina de Familia en Madrid 224 nuevos especialistas. Solo 17 quedaron a trabajar en los centros de salud. Y de esos 17, 6 solo en verano, porque era un compromiso con sus tutores. O sea, realmente 11. ¿Por qué? Pues porque la gente no se quería quedar a trabajar en la especialidad en la que se ha formado y hacerlo en Madrid. Muchos marcharon fuera de Madrid, donde mayoritariamente tienen turnos de mañana y algunas guardias. La mayoría de los que pueden se quieren quedar en la urgencia hospitalaria porque como no hay especialidad de urgencias para nutrirse de urgenciólogos formados específicamente para la urgencia, la cantera fundamental de los médicos de urgencia hospitalaria son los médicos de familia, con lo cual la gente prefiere quedarse en su urgencia hospitalaria. Y también muchos médicos de familia optan por cubrir la urgencia también de los hospitales privados que los demandan, porque es una formación muy horizontal la que tiene, de abarcar todos los tipos de especialidades y son un buen recurso para las urgencias. Entonces, crear la especialidad de urgencias, incentivar el trabajo en atención primaria, motivar para que los médicos se quieran quedar en los centros de salud. Este es un desafío que tiene por delante el gobierno de cada una de las comunidades autónomas, porque no podemos olvidar que esto es transferido e intentar que los nuevos médicos de familia se dimensionen correctamente en cuanto al número necesario y además se les incentive también para que quieran permanecer en los puestos de trabajo que les son propios, ¿no? Que son donde se han formado, en los centros de salud. ¿Y los políticos han mostrado intenciones de querer incentivar a los profesionales médicos para que se queden en la atención primaria? Yo creo que no. Aquí hubo un intento por parte de la Comunidad de Madrid en septiembre del 2020 en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos anunció un plan de mejora de la atención primaria que fundamentalmente y casi exclusivamente iba destinado a fidelizar al médico,
porque era el bien escaso, el que no tenía, no otros profesionales. Bueno, aquello se fue derivando a que había que incentivar a todos, luego a que solamente a unos poquitos, que eran los puestos que eran de difícil cobertura, aquellos en los que estás solo, donde no hay compañeros, donde puedes estar alejado en un pueblo, etcétera. Y todo eso está sin implementar. No se ha aplicado todavía nada y ha pasado ya, pues eso, año y 4 meses. Y además con una cantidad económica que se ha dotado para este plan de mejora que es ridícula. Por lo tanto, yo no veo que haya interés en mejorar. Todo lo contrario, yo creo que aquí hay una sensación generalizada entre los compañeros de que la propia estructura gerencial y todas sus direcciones asistenciales y toda la estructura de gestión son cómplices de este deterioro. Y a mí lo que me sorprende es que nadie de un gobierno diga claramente qué quieren que sea la atención primaria, porque lo que yo veo es que volvemos al modelo de cupo, pero que lo digan, si esto es lo que ellos quieren, que digan, mire usted, no hay suficientes médicos, tenemos que hacer una medicina diferente, se acabó el ver enfermos, vamos a hacer otro tipo de medicina como se hacía hace unos cuantos años, en los años 80, años 90, y vamos a volver a la medicina de cupo. Que pasa el siguiente y da igual que sean 40 que sean 50, 2 minutos por paciente, usted que quiere, me duele aquí, pues vaya allá, yo quiero unos análisis, tenga unos análisis, yo quiero la baja, tenga la baja y ya está, y no hacen mucho más. Pero si ese es el modelo, que lo digan. Pero es que tampoco lo dicen. Y como no lo dicen, al final la gente sospecha, ¿no? ¿Y qué sospecha? Pues depende de cada uno. Unos piensan que esto vamos a ir hacia una externalización, privatización o un nuevo intento de cargarse la atención primaria y ponerla en manos del sistema sanitario privado. Otros pensamos que esto no es, o sea, la maldad no puede llegar a estos extremos y que posiblemente estamos ante ineptitud y ante unos gestores que no saben lo que quieren hacer y que tampoco tienen interés en aprender. Esa es un poco mi teoría, ¿eh? Pero vamos, yo soy uno más de los que opina y hay mucha gente que puede decir lo contrario. Pues mis compañeros Ángela del León y Antonio de la Lama también tienen muchas preguntas que hacerle. ¿Empezamos por Antonio? Sí, bueno, precisamente, primero de todo, es muy buena. De eso que estaba comentando, esta especie de aparente externalización de la sanidad, también hemos visto como otros modelos, como es el caso de frente a, digamos, el modelo clásico del ambulatorio como principal, digamos, centro de atención, a una especie de centralización con creaciones como, por ejemplo, el Hospital Zendal, en el que se han concentrado pues gran parte de esta atención. ¿Qué problemas puede acarrear, digamos, abandonar el modelo de los ambulatorios y entrar en un modelo centrado en superhospitales? A ver, el modelo español es un modelo que ha sido imitado, copiado o intentado hacer copia en muchísimos sitios. Yo recuerdo hace ya muchísimos años, yo entonces era gerente de un hospital y en una reunión que tuvimos en la calle Alcalá, en la sede del INSalud, venía el equivalente a la ministra de Sanidad sueca y venía a contar, pues eso, que ellos habían hecho lo contrario que España. Allí todo era hospitalocentrismo, ¿no? La gente acudía al hospital por un catarro, por cualquier cosa. Y se dieron cuenta de que tenían que incentivar la creación del modelo extrahospitalario de asistencia, parecido a lo que teníamos en España. Incentivaban ese modelo incluso pagando y retribuyendo mejor al médico que quería trabajar fuera del hospital. ¿Por qué? Cualquier cosa que veamos en este momento en el hospital tiene un coste económico infinitamente superior a lo que tiene en este momento en un centro de salud. Aunque solo sea por la repercusión de los miles de profesionales y esa estructura física enorme que cuesta muchísimo mantener y que la cuota que le corresponde al catarro que atenderías en un hospital dispararía el precio. Y por otro lado, sería inviable. O sea, en este momento, si los hospitales tienen ya una lista de espera, que ahora mismo en Madrid estamos hablando de 800.000 entre pruebas complementarias, consultas externas o cirugías, imagínense lo que sería toda la consulta sanitaria en el hospital. Primaria, atención primaria, los médicos y los pediatras de atención primaria resuelven entre el 85 y el 90% de la patología que presentan los ciudadanos. Al hospital solo acude ese 10% que ya no tiene posibilidades porque no hay medios complementarios en atención primaria. Por lo tanto, sería inviable, absolutamente inviable, que se pudiera generar un modelo de atención primaria dentro del hospital. Y el modelo de MUFACE, ISFAS, MUGEJU, ¿no? Las mutualidades,
en las cuales no existe esa prevención primaria. Cada uno de los mutualistas decide que va al traumatólogo, al neurólogo o al cardiólogo en función de lo que él entiende que le conviene o entiende que le pasa, y ese no es el mejor modelo, porque lo hemos visto ahora. Cuando ha habido un problema como el de la pandemia, toda la MUFACE ha tenido que ser vacunada por el servicio público porque ellos no tienen una estructura como la nuestra. Es decir, yo creo que sería ahora mismo impensable que se pueda sustituir. O sea, es que no puedes sustituir el modelo. Por lo tanto, tienes que apostar por él, invertir y subir el PIB destinado a atención sanitaria en su conjunto, pero específicamente subirlo el que se destina a atención primaria. Eso es evidente y creo que es una necesidad que no puede tardar mucho en implantarse porque realmente si no el sistema va a quebrar. Ángela. Sí, bueno, lo primero, buenos días. Y claro, estamos hablando de la posibilidad de la propuesta de subir el presupuesto que se destina a atención primaria, pero realmente el problema está en la gestión que se hace de esos recursos. No podemos hablar de cantidades de dinero si realmente no se va a hacer un buen uso de ellas. En este sentido, también me gustaría preguntarle por qué modelo europeo le parece más adecuado o sería el deseable para poder implantarlo aquí en España y cambiar esta situación tan desastrosa. Yo particularmente creo que no cambiaría el modelo español o incluso el británico, o sea, el National Health Service, por ningún otro modelo europeo. O sea, yo creo que tenemos un modelo que es muy eficiente, que ha demostrado una potencialidad tremenda, y lo único que le pasa es que no se ha invertido lo suficiente o no se está invirtiendo lo suficiente para mantenerlo y mejorarlo. Pero yo creo que es el modelo ideal, el de una atención primaria que facilita la cercanía de su médico, de su pediatra, su enfermera, su fisioterapeuta o su matrona al ciudadano, y lo hace dentro de la zona básica, en el entorno en el que vive. Es muy raro que alguien esté a más de 10-15 minutos, incluso andando, de su centro de salud. Por lo tanto, ese es el modelo que yo entiendo que es de verdad el mejor. Hay algunos modelos, el reintegro de gastos, las mutuas, el modelo de que el médico se hace su propio centro de trabajo, ¿no? Y sus consultorios, su consulta, y bueno, pues recibe una cuantía por cada paciente. Bueno, son modelos alternativos, pero desde luego ninguno de esos yo creo que tiene los resultados que ha tenido el modelo sanitario español de atención primaria, y a la prueba me remito. Yo creo que es un sentir general de la población que está contenta con el modelo, y de los profesionales yo creo que también, aunque ya digo, estos últimos años, debido a este déficit de financiación y a la presión asistencial tremenda que hay, porque tenemos agendas desbordadas y porque no hay suficientes recursos humanos ni materiales para atenderlos, estamos viéndonos sobrepasados. Pero yo ya digo que con una buena inversión este es el modelo a seguir, y yo no lo cambiaría, sinceramente. Lo cierto es que, vamos, yo creo que es algo que no podemos discutir. Hay mucha gente que acude ahora mismo al hospital con problemas que no son muy graves, que no son para una urgencia hospitalaria, porque se sienten no maltratados, ni mucho menos, pero sí poco tratados o que no se les soluciona su problema con la atención telefónica, que ahora es algo que está empezando a decaer, pero que hasta hace no tanto, por lo menos aquí en Andalucía, fue bastante común. ¿Usted qué opina sobre esto? Porque hay mucha gente que siente que la atención primaria durante la pandemia les ha dejado de lado por no poder ir a ver al médico. Sí, yo creo que esto es un bulo que corre por todos los sitios, ¿no? Sí que es cierto que en estos momentos el acceso al médico de familia es muy complicado, y lo es por varias razones. Una, porque es difícil contactar con el centro de salud. Para que te den cita necesitas que un administrativo coja el teléfono y te dé cita. O la app, o sea, la aplicación de cita autocita, que funcione. Pero claro, cuando tú ves unas agendas colapsadas, cuando un paciente ve que su médico de familia, para poder verle, ya no tiene que esperar un día, 2 días o en el día, como se ha visto tradicionalmente, sino que a lo mejor le dan cita dentro de 10 días, pues la gente se desespera. Y parece que es que no hacen nada. No. El problema es que te dan cita para dentro de 10 días, porque tiene tanto en la agenda que es que no hay hueco físico. A mí me parece que no es deseable, no es un trato digno a los pacientes que en el mismo horario, a la misma hora, en el mismo minuto de tu agenda,
te citen 4, 5, 3 pacientes a la vez. Porque eso es una falta de respeto al profesional y una falta de respeto a los ciudadanos. Y esto es la consecuencia de eso que hemos dicho. Hay pocos profesionales, cada vez somos menos, hay mucha demanda asistencial, cada vez hay más, y va a aflorar toda la que se ha quedado ahora por atender durante todo este tiempo de la COVID-19, y las agendas están, bueno, disparadas. Con lo cual, el único recurso que le queda ya al paciente, en el caso de que necesite ver con una cierta urgencia a su médico, es, como ya los SWAP, los servicios de urgencia de atención primaria, también están cerrados y por lo tanto no pueden ir, pues irse al hospital. Y uno se encuentra con que al hospital va un señor que lo único que tiene es un flemón dental, o sea, que tiene una infección en la boca, una muela que le duele, y va a una urgencia hospitalaria. Entonces, es que esto o se pone remedio, o yo ya digo que es que es inviable que esto se pueda mantener más tiempo, porque ese señor que ocupa ese hueco para ver en la urgencia hospitalaria se lo está quitando a lo mejor a un señor que está esperando en la sala de espera y lo que tiene es una fractura. Por lo tanto, de verdad que hay que hacer ver a los ciudadanos que el problema no está en la atención primaria, en los profesionales, que el problema está en que no les han dotado de suficientes medios ni profesionales suficientes para atenderles en condiciones razonables. Y desde luego eso no es culpa nuestra, ¿eh? Eso es culpa de quien controla, dirige, organiza o quien decide invertir más o menos en atención primaria. Y otra pregunta, ¿es una solución que se puedan contratar a profesionales que ya se han jubilado, por lo menos para solucionar el problema en el más corto plazo? Porque es un tema que se está empezando a plantear. No es ninguna solución, entre otras cosas porque gente que se ha jubilado, son raros los que vayan a querer volver a hacer una contratación mes a mes para volver a lo que dejaron hace nada, en unas condiciones muy malas, porque realmente, claro, el que se jubila, te llevas tus 14 trienios, te está llevando tu nivel 4 de carrera profesional, toda tu antigüedad, y ahora resulta que me dices que me contratas de mes en mes, a salario base, porque prácticamente ya no tienes trienios, ya no tienes carrera profesional, para seguir haciendo una sobrecarga de trabajo tremenda con 70 años, y la gente va a decir que ya bastante le han maltratado durante toda su vida laboral como para que ahora de jubilado. Siempre habrá alguno, ¿no?, que por nostalgia o porque tenga ese gen de la ayuda al que lo necesita, se quiera incorporar, pero es excepcional. De hecho, ayer leía, ¿no?, que en Andalucía parece que uno se había ofrecido a incorporarse. ¿Sí? O sea, es que, pues, ¿cómo vas a volver? Si es que no tiene mucho sentido, de verdad. Hay que intentar que es eso, que tengamos más médicos, que se les trate bien y que vuelvan los médicos que se han ido de España, que regresen y que se puedan trabajar en España y dejen ya Inglaterra, que dejen Suecia, Francia. Pero claro, ¿quién compite con ellos? Es que no puedes competir. O sea, es que lo que ofreces en España, el que lo recibe y está en este momento en uno de estos países y ve lo que le ofreces, contrato, bueno, con un poco de suerte interino hasta que un día saquemos la oposición y no te pago la carrera y no te pago. Dice, mire usted, ¿qué quiere que te diga? No me vuelvo, ¿no? Me marché por esto, no voy a volver por eso que me ofreces. O sea, está clarísimo. Ángela. Sí, volviendo un poco evidentemente la saturación no le corresponde la responsabilidad al propio personal de un centro médico, pero a mí me gustaría saber qué papel tiene de responsabilidad el ciudadano que acude a un ambulatorio o un hospital con respecto a esta saturación, porque evidentemente, claro, usted hablaba de, no es lo mismo, digamos, desde mi punto de vista, no es lo mismo un flemón que a lo mejor una fractura. ¿Hasta qué punto el ciudadano tiene esa responsabilidad a la hora de saturar los hospitales y los centros médicos? Si es que la tiene, claro. Sí, no, yo creo que los ciudadanos, lo primero que tienen todo el derecho del mundo a solicitar la asistencia médica que necesiten y cuando la necesiten. Otra cosa es que la sociedad se ha medicalizado en exceso, se ha infantilizado en exceso. A mí mi madre jamás me llevaría a urgencias por cosas que nosotros vemos ahora en urgencias, ¿no? Cuando el niño se cae y se hace un raspón, es que hay gente que en vez de limpiarlo un poquito con betadine y ya está, pues lo llevan a urgencias. Es que esto, y también el mensaje que se está lanzando a la sociedad, de cualquier cosa, consulte acuda a su médico. Entonces, yo creo que la gente tiene que interiorizar que hay que hacer autocuidados, que hay que ser consciente de que tenemos que cuidar el sistema sanitario y no sobrecargarlo de banalidades,
Ahí hay que hacer mucho esfuerzo también por las autoridades sanitarias para hacer educación sanitaria desde el colegio. A los niños hay que educarles en este tipo de cosas, en los autocuidados, en saber cuándo tienes que acudir o no a un centro sanitario. Y todo esto lo hemos abandonado porque, ya digo, hemos medicalizado en exceso todo. Cuando antes se hablaba, y yo estudiaba, ¿no?, en su día, decías, el duelo, todo lo que ocurre en una situación de duelo por la muerte de un familiar cercano, de un pariente, tal. Bueno, todo esto ahora... Todo esto se ha medicalizado hasta el extremo de que necesitas ayuda psicológica. No, mire usted, el proceso del duelo toda la vida se ha entendido como una fase que hay que pasar después de la muerte de un allegado, un familiar, un ser querido, y que se hacía, bueno, pues en las condiciones normales. Ahora parece que todo es patología, todo es necesitar apoyos. Y todo esto lo hemos incentivado, ya digo, desde los servicios públicos, desde muchos profesionales, muchas sociedades científicas, que creo que ahí también es uno de los errores, y de la propia autoridad sanitaria. Entonces, hay que, ya digo, hacer mucha educación sanitaria y trasladar al ciudadano la responsabilidad de autocuidarse y recurrir al sistema sanitario cuando ya es realmente necesario. Esto es muy difícil, sé que lo que digo es teórico, pero es lo que yo entiendo que deberíamos incentivar y hacer, y a lo mejor en una generación somos capaces de que esto se implantase de nuevo. Y volviendo al tema de las contrataciones, hemos visto en los últimos meses como, por ejemplo, en comunidades como Andalucía o Madrid se ha despedido a buena parte, a la mayoría incluso, de los médicos sanitarios que se habían contratado de forma de refuerzo por el COVID. Viendo la situación que estamos actualmente con la variante Omicron, con tantísimos contagios, y sabiendo también, como comentaba antes, ¿no?, esta situación en la que se pide a jubilados que vuelvan otra vez a su puesto de trabajo, ¿ha ocurrido muy pronto este despido? ¿Tendría que haberse producido ahora? ¿Tendría que haberse alargado todavía más ese contrato temporal? O sea, yo, por lo que he leído, sé que se despidieron algunos en Andalucía, en País Vasco, en Valencia. En Madrid se anunció, pero luego no se ha despedido a nadie. Se han renovado los contratos hasta el 31 de marzo del 2022. Sí que es cierto que algunos no, porque vuelven a los contratos previos que tenían, en el que había muchos contratos en Madrid que eran contratos de guardias, contratos de sustitución, contratos con jornadas al 50%, que luego se pasaron al 100% con contratos COVID, porque era una mejora durante un tiempo que en principio iba a ser largo, y por lo tanto se hicieron esos contratos. Ahora algunos han vuelto a sus orígenes, ¿no?, al 50%, a la de sustitución, a la guardia, pero seguimos más o menos los 11.300 que se contrataron. Por lo tanto, sería además absurdo, ¿no?, echar a todos estos que son jóvenes, que están empezando, y en su lugar abrir la puerta otra vez a los jubilados. O sea, eso sería para correr a gorrazos, perdón por la expresión, a la Dirección General de Recursos Humanos y a quien tiene esa idea. O sea, es que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ya digo que lo que no tenían que haber hecho es quitar a ninguno, porque era previsible y todos veíamos que la situación de la pandemia no iba a mejorar en un plazo de tiempo tan corto, que hasta que no tengamos una vacuna que sea 100% eficaz, hasta que no tengamos medicamentos accesibles para todos los que los necesiten, para tratar estas patologías en los inicios de la enfermedad y que sean patologías normales, que no sean letales y tal, bueno, pues la COVID va a estar con nosotros y por lo tanto todo este personal va a ser necesario. Y voy más allá. No solamente por esto, es que cuando superemos esta pandemia, lo que se ha quedado en el camino por hacer, los pacientes que están pendientes de estas enormes listas de espera o que tienen que acudir a sus médicos con patologías que se han cronificado o que se han empeorado porque no han tenido acceso al sistema, van a necesitar a todos estos profesionales y más para poder actualizar y poner al día, que no era ir al día, que era ir con ese decalaje de listas de espera habituales, las que se entienden que son más o menos lógicas, pero no lo que tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que despedir en este momento a todos esos profesionales no se puede tolerar. Habría que incorporarlos definitivamente en plantillas porque hay que hacer frente a un trabajo que viene por delante que, bueno, va a ser muy, muy, muy largo en el tiempo y complicado de poner al día. Pues Julián Ezquerra, bueno, ¿cómo se prevé la situación de la COVID en este mes de enero? Porque estamos en estos días que en los que parece que vamos a alcanzar ya el pico de contagio de la sexta ola, se fecha más o menos en mitad de enero. ¿Cómo se esperan más o menos que vayan a ser estos próximos días? Yo creo que todavía nos queda un poquito de la subida, porque las consecuencias de Nochevieja, bueno, las vamos a terminar de ver ahora. Falta toda la semana esta de Reyes, las reuniones de Reyes,
Y a mí me da miedo qué va a pasar a partir del lunes con la vuelta al colegio, ¿no? Porque esa primera semana de colegio va a ser también, habrá que testarla, ¿no? Y ver cómo al cabo de una semana más, si hay o no incremento de casos como consecuencia de la vuelta al colegio. Por lo tanto, yo creo que seguirán subiendo los casos por lo menos 1 o 2 semanas y ahí posiblemente, y si todo va bien, tengamos ya un punto de inflexión y empecemos a ver que baja la incidencia. Pero quiero ser optimista, quiero ser optimista. No, me gustaría que esto sea así y que no volvamos otra vez a una séptima ola y que la sexta se prolongará en el tiempo un poquito, pero bueno, confío en que las autoridades también de una vez por todas tomen medidas. Una vez pasadas las Navidades, se van a atrever posiblemente a volver a hacer algún tipo de restricción para evitar que siga el contagio masivo de población. Yo creo que aquí ha habido que sopesar y en la mente de los políticos ha estado la economía, las ganas de la gente por verse en Navidades, la situación sanitaria, y han decidido equilibrar y decir, bueno, no pasa nada, si se nos infectan ahora 600.000 y es una variante que aparentemente está siendo más benigna que las previas, y con esto salvamos un poco la economía. Y bueno, no sé, yo digo que confío en que sí, que dentro de 10-15 días empecemos a ver que la curva baja y que, bueno, salvo que haya otra séptima ola, confío muchísimo en que aparezca ya una vacuna que sea la definitiva y que ponga fin a esto y que nos deje la COVID-19 pues como un coronavirus, como un rinovirus o como un adenovirus de los que tenemos conviviendo con nosotros toda la vida y que genera pues patología leve, patología menor, alguna lógicamente con su complicación porque el paciente es un paciente oncológico, inmunodeprimido o es un paciente con muchas comorbilidades, pero no más allá de lo que hacen otros virus. Pues Julián Ezquerra de AMIT, muchas gracias por acompañarnos hoy en Jaque Mate para ponerle luz a este problema de la atención primaria. Muchísimas gracias a vosotros.